con la coherencia y la cohesión en el discurso, ¿ya? Y para ello, aquí viene la siguiente evaluación, que esperaba yo que pudieran haber avanzado la semana pasada con esto, pero vamos a ir a correr un poco y para ello también, Grecia, ustedes no sé si me pueden ayudar con esto. Por planificación, ¿cuándo debiese finalizar esta clase online para irnos a la clase práctica? Me parece que es ahora en Ay, no octubre, sé. ¿no? No tenemos claro, profe, eso. No nos han dicho nada. ¿No le han dicho nada? No, Por ejemplo, nada. en el taller de habitaciones y piso eran 10 clases o 8 me parece que eran solo online y las demás Perfecto. eran Sí, presencial. de hecho ayer la profe nos dijo que vamos a empezar los presenciales con ella por lo menos el 3 de noviembre. Ah, entonces debiese ser más o menos como la misma fecha con nosotros. Esperamos un segundo, veamos acá el calendario. ¿Ya? Un segundito. Ahí sí. Entonces nos quedarían como 2 semanas. Y ahí estaríamos ajustados a después para que nos podamos ir reuniendo justamente y hacer estos guiados. Pues jóvenes, yo sé que nosotros vamos a tener tres salidas por grupo. ¿Ya? Esperemos un segundo. Así se llama para este. 25 de octubre. Vamos a buscar al tiro las fechas, porque yo al menos tengo tres pensados justamente salidas con estos grupos, y no sé qué les parece a ustedes. Yo tenía pensado la primera salida que la pudiéramos hacer al casco histórico de Santiago. Estoy hablando Plaza de Armas, toda la parte ahumada, estados, huérfanos, conocer toda la parte central de Santiago y ahí yo contándole algunas historias entretenidas de lo que sucede. Y lo segundo, tenía pensado hacer una visita que pudiésemos hacer al Cerro o sea, al Cerro Santa Lucía, justamente para ahí estar ahí viendo subir el cerro, de pronto comentar algunas cosas también entretenidas de lo que ocurre ahí en el Cerro Santa Lucía. Y la tercera salida que tenía pensado que la pudiésemos hacer en el cementerio general. Al menos como que eso me gustaría así como que pudiésemos como trabajar. No sé si les parece o tienen alguna otra idea que les gustaría salir o conocer alguna otra parte. En lo personal a mí me parece genial, las 3 visitas. ¿Las 3 visitas les parece así como entrete? Que pudiésemos ahí dar una vueltecita para allá. 25, el 30 y aquí, espérenme, segundo nivel, sábado, aquí les voy a decir al tiro la fecha que vamos a empezar a salir. Tun, 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 tun. Ya, proyectos, formulación de proyectos, aquí está. Ah, ya, mira. Ustedes los dividen por 2 secciones, ¿cierto? Sección 21 y sección 22, ¿cierto? Sí, por tema de aforo. Perfecto. Yo con la sección 21 saldría la semana del 22 al 27 de noviembre y con la sección 22 del 29 al 4 de diciembre. Eso. Ya, entonces en Sí, la y sección ¿sabes qué? 21 de 22 a 27 de noviembre, ¿eso? Sí, y ¿sabes qué? Estoy revisando acá, 21 de octubre, espérame, sábado. Ahí está. Formulación de proyecto, ya, eso no. Eso tiene una asignatura que se llama formulación de proyecto, ¿cierto? Emprendimiento y formulación de proyecto. No, no la tenemos. No, aquí dice sección 21, 22 con esa asignatura. Y aquí yo tengo del 15, no, miento. Del 20, de la semana del 22 al 27 de noviembre.
que caería día sábado, noviembre 22, del 22 al 27. Claro, sería el sábado 27. Sábado 27, sección 21. Y sábado 4 de diciembre con la sección 22. Y saben que estoy viendo que sería una pura salida. Sería es una pura mañana. Pero ¿en qué topamos? Po? Ahora, si por ejemplo nos comprometemos, no sé, pues decimos ya, nos vamos a juntar a las 9 en el ENAC, ponte. Ya, nos juntamos a las 9. Vamos al casco histórico Santiago, ¿ya? Y igual caminando sería un poquito lejos del cementerio, igual llegamos caminando, ¿ya? Pero si quieren pueden llevar la tarjeta VIP cargada y nos vamos al cementerio. Y hacemos el recorrido del cementerio y terminamos como a las 2, 3 y mostramos el casco histórico del cementerio. O si prefieren, hacemos la mañana el casco histórico y nos vamos caminando hasta el Cerro Santa Lucía y subimos Cerro Santa Lucía. Ya hacemos los dos guías en una mañana. A mí no me complica que nos juntemos a las 9 y terminemos a las 2 o 3 de la tarde. No tengo ningún problema si hacemos el guía. Pueden llevar. Lo que sí habría que comprometernos. Por ejemplo, ya, llegar a las 9. Lleven su colación. Llevar un capito, agüita, un sanguchito si les da hambre. Ahí nos vamos organizando. Pues y así en una de esas, en vez de hacer una, porque si no podemos, no vamos a poder hacer las 3, por último que hagamos 2. Pues. Y ahí ustedes Claro. definen. Casco histórico yo creo que siempre es como el fijo, porque es como toda la parte central. Pero podemos definir si vamos al cementerio o vamos ¿cómo se llama? El Cerro Santa Lucía. A lo que más a ustedes les gusta. ¿Les tinca? Yo prefiero el Cerro Santa Lucía. ¿Prefieres Cerro Santa Lucía? A ver, mire, aquí hay Yo una igual. parte, hay una parte que dice reacciones y aquí levanten el dedito para arriba si Cerro Santa Lucía. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Nicole, Javiera, Karina y Fabián me imagino que prefieren cementerio, me imagino, ¿no? ¿O prefieren Cerro Santa Lucía? Como Cementerio. chicos. Y vamos al Cementerio. cementerio. Sí, cementerio. Quitar la parca. Ahora, yo les digo, ¿a ustedes imaginan que la visita al cementerio es con, ¿cómo se llama? Con fantasma y eso? Para nada. De hecho, si vamos al cementerio, iríamos al casco histórico del cementerio. Aquí está la tumba de Jaime Guzmán redactó la Constitución. Aquí podemos encontrar justamente la tumba de Aníbal Pinto, que estuvo partiendo el parte del proceso independentista. Sería como esa onda, pues no lo imaginen así como, hoy vamos a ir a ver la historia de la novia que estaba ahí, ¿cachai? Igual uno cuenta esa historia. Pero mira, hagamos lo siguiente, vamos al Cerro Santa Lucía y de pronto ponte la visita al cementerio, se las puedo quedar debiendo y un día después cuando se vaya extendiendo de pronto la jornada, a lo mejor puede que abran otros días sábados y vamos al cementerio directamente. Ya hacemos otro recorrido. ¿Ya? Ya, profe, me parece. Pero Cerro Santa Lucía es bonito porque mira, podemos ir subir, ver parte de los monumentos. Hay muchas personas que nunca han subido el Cerro Santa Lucía y eso que está acá, está aquí mismo. Entonces creo que es una bonita instancia como para cerrar el curso. ¿Ya? Así que Profe, eso, dígame. pregunta, ¿me puede repetir qué sábados son los de las dos secciones, porfis? Te lo reviso al tiro. ¿Sabéis qué? Espérame, déjame sacar el mouse porque Ya. esta cuestión estaba con el dedito. Ahí sí, entonces te digo el tiro, estábamos acá, ¿dónde estaba? Aquí está. Segundo nivel vespertino. Está en el segundo nivel, espérame un segundo. Y nosotros, fíjense que nosotros deberíamos
nos quedarían pocas sesiones, po. A nosotros deberían quedar como 2 sesiones más. Así que ahí vamos, ahí yo les voy a ir comentando para los trabajos. ¿Ya? ¿De clases online? Sí, porque son 8 sesiones. Ah, ya. Igual lo voy a corroborar con Francisco yo, porque igual por si nos faltan algunas cosas. Y, espérame, emprendimiento, aquí está, formación de guía de ciudad. La semana del 22 al 27, que en este caso día sábado caería 27 de noviembre, esa sería sección 21 y sección Ya. 22, 4 de diciembre. Ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias. Ahí ¿Y estarían. ese sería la salida al cerro? Claro, pues ambas serían aquí las salidas que pudiésemos hacer ahí al casco histórico de Santiago y luego nos vamos directo al Cerro Santa Lucía. ¿Qué es lo que hago Bien. yo siempre? Para que tengan una idea, hoy tengo muchos documentos abiertos del horario. Mira, para que tengan una idea, lo que yo realizo es lo siguiente. Aquí, ¿se ve el mapa? Sí. ¿Sí? Ya. Mira. Casi siempre lo que yo hago es, aquí ustedes están en ENAC, el ENAC queda por aquí, su sede, queda por aquí cerca como a una cuadra del Metro Los Héroes, para ser específico, ahí, en ese sector queda ENAC. ¿Se ve el mouse, el puntero, cierto? Sí, profe. Sí, 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 así profe. como. Ya. Sí, se ve Entonces, bien. ¿se ve bien? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo hago siempre? Hacemos como un recorrido, les comento un poquito aquí del barrio Brasil, y nos vamos avanzando y avanzamos hacia la Torre Entel. ¿Ya? Entonces, aquí en la Torre Entel, yo les cuento algunas cosas de la importancia de la Torre Entel. Aquí está, justamente del edificio. Espera un segundito. No, aquí estoy, justamente.
Ya, disculpen jóvenes que me estaban buscando justamente, y ya, cosas de hogar. Ya, entonces estábamos aquí en la Torre Entel, hacemos después, seguimos por acá, pero aquí pasamos a la Plaza de la Ciudadanía y luego bajamos aquí, bueno, miramos el Palacio de la Moneda, pero nos quedamos en la Plaza de la Constitución, ¿ya? Aquí hay varios monumentos, de hecho aquí es bien interesante ver, por ejemplo, la estatua de Diego Portales, justamente porque aquí en la estatua de Diego Portales podemos ver una bala que llegó a ese monumento que quedó de cuando fue el golpe militar en el año 73 y la bala justo quedó debajo del ojo del monumento. Entonces pareciera que tuviera como una lágrima. Entonces, sería como, es bien interesante aquí todos los monumentos en los que estamos. Aquí hay un monumento a Salvador Allende, también está justamente a Pedro Aguirre Cerda, que para mí es uno de los mejores presidentes de la historia de Chile. Gobernar es educar, y aquí Efraín Montava. Luego nosotros seguimos caminando, nos vamos por Bandera y pasamos al Paseo Ahumada. Ya ahí vamos recorriendo un poquito la importancia del Paseo Ahumada, pero me interesa aquí justamente de que podamos llegar a la iglesia de Agustinas con huérfanos, ¿ya? Que aquí vamos a encontrar justamente la iglesia del Cristo de Mayo. ¿Alguien conoce el Cristo de Mayo o sabe cuál es la historia del Cristo de Mayo? No, profe, yo no. ¿No? ¿Alguien? ¿Alguna? No, no sé nada. ¿No? Ya, ahí yo les voy a contar un poquito la historia de justamente del Cristo de Mayo, que era un Cristo de la Quintrala, ¿ya? Y aquí hay parte de mitología, parte de historia, parte real, no sé si será así real, pero ustedes en ese Cristo van a ver que la corona de espinas la tiene en el cuello. Y Profe, sí, ese fue el Cristo que se cayó en el terremoto, ¿cierto? exactamente, que dicen que cada vez que se le mueve la corona hay un terremoto. Y claro, Entonces, por eso no se la acomodan. exactamente. Y la cosa es que cuando pasa la situación de la Quintrala, ella echa ese Cristo, lo saca como de su casa y ocurre un terremoto. Y la corona de espinas se le cae al cuello. Pero, ¿qué es lo mitológico de esto? Que cuando fue tallado el Cristo en la madera, supongamos yo soy la madera, la corona fue tallada desde el relieve. No es algo que se colocó, sino que es parte del relieve de la madera. Entonces es imposible que la corona caiga. Entonces, ahí vamos a ir analizando, vamos a ir derribando algunos mitos. Yo les voy a ir mostrando parte de la arquitectura chilena, que hay muchos símbolos masónicos. Entonces, ustedes van a decir, ay, pero profe, los masones con los Illuminati que quieren controlar el mundo, etcétera, etcétera. Y ahí se van a dar cuenta que Chile está construido por la masonería, así como muchas cosas en el mundo. Y que la masonería no es que sea algo así como de los Illuminati o cosas que ustedes pensarán de así como de conspiraciones, no es tan así. O'Higgins era masón, por eso la independencia fue firmada con sangre. La independencia chilena se firmó con la sangre de O'Higgins. Y ustedes dirán, uy, profesor, ¿dónde está esa independencia? Se perdió con el golpe militar, justamente. Así como muchas cosas de pronto del símbolo chileno, y en la historia chilena sí se han perdido muchas cosas, como por ejemplo la independencia, el acta de la independencia, firmada con sangre. Entonces ahí vamos a aprender varias cosas que tienen que ver con el casco histórico. Luego justamente nos vamos a ir ya a todo lo que es Plaza de Armas, recorrer un poquito acá. Hola, profe. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, yendo al turno de noche ahora. Pucha, ahí hasta ánimo, ánimo, ánimo. A echarle ganas. Y de ahí de la Plaza de Armas nos vamos caminando hasta el Cerro Santa Lucía, que está acá. Y ahí lo vamos a subir y todo. Y para eso, justamente, jóvenes, quiero ser bien enfático. Si nos juntamos a las 9, es a las 9, ¿ya? A las 9 trabajamos, empezamos a hacer el recorrido y luego de eso nos vamos a ir justamente para terminar allá arriba. Tratemos de terminar como las 1, 2, para que así puedan llegar a sus casas de pronto a almorzar y todo. Traten de ya ir pensando más o menos en generando por así decirlo, los tiempos. Vayan con tiempo, vayan tranquilos y con unas zapatillas cómodas, con una polera, así como bien relajaditos para que podamos hacer. ¿Ya? Profe, ¿esto Luis, para cuándo sería? Grecia, ¿cuáles fueron las fechas que te di?
Para la sección 21 es el sábado 27 de noviembre y para la sección 2 es el sábado 4 de diciembre. Sí, ahí Está en el metro. Te escucho súper mal, Luis, está en el metro. Ahí sí. Sí, te escuchaba así como muy porque el metro me imagino que se estaba metiendo en el túnel. Ahora sí, Grecia. Creo que iba a hablar por el chat. Ajá, ya. Que para las de sección 21 es el sábado 27 y los de la sección 22 es el sábado 4 de diciembre. Perfecto. Perfecto. Yo estaba en el 21, Luis. Aquí ahí me preguntan en el chat. Ah, ya. Ya, jóvenes. Y ahora, entonces, como le comentaba, esto de que al final la Grecia no podía, me dijo que no se había subido nada. Yo hoy día en la mañana comencé a subir cosas. Ahora, como dije, ya, aquí, ¿cómo no va a subir la cuestión? ¿Cachai? Entonces, yo lo hice muy sencillo. No lo hice con el formato que estaba como del montaje de aula virtual. Fue como material subido, clases vistas, ¿ya? Así como todo lo que hemos visto, material visto en clase, le subí un PPT, algunas cápsulas para que las puedan revisar como ayuda de memoria, muchos videitos, ya que tienen que ver qué es un paquete turístico, cómo crear un tour y todo, y les coloqué material por ver, que tiene que ver con el discurso turístico, el relato turístico y el videíto que vamos a generar. Ya, jóvenes, abajo le puse un título de como actividades formativas, que me falta ahí, que los voy a colocar algunas actividades formativas. Son preguntas sencillas, traten de hacerlas, ¿ya? Para que ahí vayan haciendo una ayuda a memoria, justamente. Y voy a colocar otra sección que diga clases grabadas, les voy a subir todas las clases grabadas, que hemos estado... Ay, espera un segundo. ¿arreglaron la plataforma? No, yo la estoy tratando de arreglar así como colocando, subiendo material. Porque lo hice la semana pasada, no lo volvieron a agregar, entonces dije, ya sabéis que lo voy a hacer manual. Entonces, como lo hice manual, lo hice así como muy, muy sencillo. Lo que hemos visto, lo que nos falta por ver, ¿ya? Y después voy a hacer sección, clases grabadas. Ay, disculpe. Clases grabadas y después así como subir la tarea que sería que nos faltan, que les voy a pedir ahora grabar un videito y que es lo que quiero conversarles ahora, ¿ya? Así que ahí ser enfático. Todo el material que les he estado subiendo, estos libros, esta bibliografía, todas estas cosas, descárguenlas, ténganla en una carpetita. Yo sé que este material les va a servir el día de mañana, cuando tengan que preparar su examen de título, cuando sean profesionales. Todo este material, no hablo solo de los videos, sino hablo como específicamente de los textos, les va a servir. Y por eso les decía que le había subido un texto del uso de los conectores, para que justamente puedan ahí tener parte del discurso, de cómo generar un buen discurso, ¿ya? Y ahora yo les voy a pedir justamente una tareita que tiene que ver, que va a ser con nota, ¿ya? Que tiene relación con el discurso turístico, el relato turístico, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Es que el relato, cuando ustedes son profesionales, van hilando una idea. Yo entiendo o sé que, por ejemplo, cuando haces un relato que tiene que ver con la historia, uno a veces tienes que estudiar mucho como para saberte todos los hechos, todas las fechas, todos los personajes y todos los procesos. Pero en definitiva, esos elementos son aquellos como responsabilidad profesional que tú tienes que saber manejar. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, cuando tú trabajas o cuando tú en este caso te desenvuelves como un guía turístico, tú tienes que saber esto porque tú eres la imagen del país. Y creo que esto se lo he señalado en otras clases. Porque si el turista llega y dice, uy,
voy a escuchar a esta persona, para él es la verdad de lo que ocurre en la nación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes tienen que ser súper objetivos para cuando ustedes se desenvuelvan como profesionales. ¿Y por qué digo ser objetivos? Porque si tú vas a ir a hacer un guiado por ejemplo, a Plaza Italia o a Plaza Baquedano, ¿cómo le vas a llamar? ¿Le vas a llamar Plaza Baquedano? ¿Le vas a llamar Plaza Italia? ¿Le vas a llamar Plaza Dignidad? Entonces tienes que ser sumamente cuidadoso con el lenguaje. Y no solo con el lenguaje, sino con lo que tú estás diciendo. Porque si tú le dices al guía que eso se llama Plaza Dignidad, el guía se va a quedar que eso es Plaza Dignidad. Y aquí cuando tú haces un guiado, cuando tú te transformas en alguien que hace un relato turístico, tú tienes que ser sumamente objetivo y cuidadoso con lo que dices. Porque en definitiva tú no sabes cómo el otro está recibiendo la información o lo que piensa de ello. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto, lo que piensa de ello? Porque si tú dices, ¿sabes qué? Que yo quiero hacer un guiado de la memoria. Y este guiado de la memoria, primero quiero que pasemos por La Moneda y veamos dónde asesinaron a Salvador Allende en su oficina. Luego vamos a recorrer y vamos a ir hasta la calle París con Londres, donde fue un centro de detención y de tortura. Y luego vamos a ir justamente a Estadio Nacional, donde asesinaron y torturaron en la dictadura militar a todos los pueblos inocentes, pueblos chilenos. Imagínate, yo soy turista. Y yo voy y te digo, y no sé, pues el Sebastián está haciendo este guiado. E indica eso. Ay, me da bien. Y yo me paro y levanto la mano y le digo, ¿sabes qué, Sebastián? Es que no fue dictadura. Eso fue una liberación del país. Porque estábamos bajo el yugo del comunismo a nivel internacional y justamente El Salvador Allende estaba destruyendo el país y necesitamos liberarlo. Y salta otro turista y te dice que ¿sabes qué? Que no fue una liberación, sino que fue que el pueblo pidió que salieran los militares porque Salvador Allende tenía la embarrada con la economía. Y después sale otro turista y te dice que ¿sabes qué? Que sí fue dictadura porque a mi papá lo asesinaron en dictadura. Tienes que ser súper cuidadoso con lo que dices. Súper cuidadoso. Porque tú no sabes cómo está recibiendo el otro la información. Y ustedes, al igual que yo, van a trabajar con personas. Independiente de que a lo mejor tu línea de trabajo sea en hotelería, tú sigues trabajando con personas. Y como dice Sebastián, medio debate que se podría salir, pero ojo, que el debate, tú no sabes cómo el otro debate. Porque aquí yo sé que todos los que estamos acá tenemos un criterio informado. Y yo sé que quizás podíamos entablar una conversación y debatir durante horas de lo que ocurrió en el 73. Pero tú no sabes cómo el otro qué actitud puede tomar. ¿Y si toma una actitud violenta? ¿O si toma una actitud justamente de negacionismo? Entonces, es sumamente complejo trabajar con personas porque tú no sabes cómo el otro puede tomar las cosas. Y ahí, como dice Luis, lo más neutral y prudente sería hablar con hechos claros. Ser súper objetivo con el tema. ¿Pasó esto? Sí, pasó esto, 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 otro. Sin sesgos. Y lamentablemente, en la historia, hay muchos relatos que tienen que ver con sesgos. Y estos sesgos, por ejemplo, donde hoy no sé, igual sería bonito que fuéramos todos juntos y hacer dos salidas de pronto en 2 días. Pero no sé, ahí hay que hablarlo con Francisco. Espérame, déjeme, estaba en sesgos. Hay sesgos en la historia y hay sesgos en los relatos. Y eso implica de cómo el otro va recibiendo. Es como ver el debate de los candidatos presidenciales. Hay sesgos. Porque uno te dice de que hay violencia en la Araucanía y otro te dice que hay terrorismo en la Araucanía. Y son conceptos sumamente complejos. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me podría decir qué es terrorismo? Sin googlear. ¿Qué creen que es terrorismo?
un ataque externo. Un ataque externo. ¿Sí? Puede ser. Que, ¿Mm? que como sea, un ataque que podría peligrar a la... Bueno, usted A la entiende. población. No digo nada. Ya. Sí, Fíjense con el... Mire, voy a ser bien enfático con el concepto de terrorismo. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en Temuco y fui a había ido con mi tía y fuimos al Cerro Ñelol justamente y había un guía turístico y indicaba es que aquí hay terrorismo. Chuta, ya. Y escuché el concepto de terrorismo y me llamó mucho la atención cómo el guía turístico hablaba muy enfáticamente sobre el terrorismo que ocurre. Si hay violencia, sí, hay violencia. Pero el concepto de terrorismo es sumamente complejo. ¿Por qué? Luis nos dice, profe, da lo mismo, es el Estado el que define lo que es terrorismo. El Estado considera terrorismo la zona Molotov, pero no considera terrorismo la desertificación o destrucción de glaciares de parte de los privados. Ya. Bien, pero aquí, insisto, yo no quiero que lo tomen como un color político o un seco político, lo quiero que lo tomen como objetivamente hacia el concepto. Ustedes tienen que entender, y me imagino que esto lo vieron en la asignatura de historia que tuvieron en el semestre pasado, que la historia en general tiene distintos procesos, distintos elementos. Algunos se llaman coyunturas, que son elementos cortos que cambian un evento, o cambios estructurales que hay un quiebre y cambia toda la historia. Y los siglos no se dividen, que si bien son cada 100 años, no es que el siglo 1, el siglo 21 sea del 2000 al 2100, el siglo 20 sea de 1900 al 2000, sino de que por así decirlo, los siglos se dividen dependiendo de un hecho que haya cambiado en la totalidad justamente parte de esa historia. Por ejemplo, el siglo de 1900 termina cuando finaliza la fiebre española. Y cuando termina el siglo XX, termina con el atentado a las Torres Gemelas en el año 2001. Y ustedes dirán, pero profe, ¿cómo el atentado a las Torres Gemelas cambia el mundo? Efectivamente cambia el mundo. ¿Y por qué cambia el mundo? Porque toma énfasis el concepto de terrorismo. Porque terrorismo es una organización, un país o una sociedad que infunde el terror en una población o en otro sector. Entonces, ¿cómo tú infundes el terror? Lo infundes por medio de atentados, por el asesinato, por la quema, por molotov. Ese es infundir el terror en una sociedad. Y Estados Unidos, ese año que era presidido por George Bush, dice, nosotros le declaramos la guerra al terrorismo. ¿Cuál es el punto? Que no existe terrorismolandia. No existe el país terrorista, no existe terrorismo, como insisto, no existe, vamos a invadir terrorismolandia. No existe. Pero si tú le declaras la guerra al terrorismo, implica que tú le puedes declarar la guerra a cualquier país. ¿Cómo se justifica eso? La intervención militar de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Pakistán. Entonces, tildar a un grupo o una organización de terrorista implica que no solo el Estado lo está identificando así, sino que la comunidad internacional lo puede tomar así y tiene todo el derecho, Estados Unidos o cualquier país que le haya declarado la guerra al terrorismo, de intervenir militarmente en ese espacio. ¿Se dan cuenta el poder de las palabras? Yo no niego que hay violencia en el sur, pero si tú dices que hay terrorismo, lo que tú estás diciendo es que cualquier país de corte internacional o que sea miembro de la ONU puede intervenir militarmente. Es complejo. Es sumamente complejo. Porque como decía Humberto Maturana, que les comentaba la otra vez, las palabras o el lenguaje construyen realidades.
Entonces, si tú le estás diciendo a alguien que en este país o en cualquier sector existe terrorismo, le estás diciendo de que cualquier parte del mundo puede declarar la guerra ahí. Porque la ONU y Estados Unidos le declaró la guerra al terrorismo, pero no existe el terrorismo en la Biblia. Todos pueden ser terroristas. Y esa es la importancia del lenguaje, la importancia del relato. Entonces, Luis nos dice, es un hecho que la historia la escriben los vencedores, muchas veces también pasa. Pasa y se olvida la realidad. En este caso, la historia oral o lo que hicieron otras personas. Y Luis dice, Piñera le declaró la guerra a la gente. Yo creo que ahí Sebastián Piñera usó mal el concepto, porque él veía tanta violencia que dijo, oye, estamos en guerra. Pero pésima frase que utilizó también para un gobernador. Porque nosotros que somos civiles podemos, hoy sí, parece una guerra. Pero cuando tú tienes un cargo, no puedes hacer ese tipo de declaraciones, porque tu lenguaje construye realidades. Y eso es lo que ustedes tienen que ser cuidadosos el día de mañana. Tú no puedes decir que cuando estés exponiendo en un sector, oye, es que sabes qué, que aquí hay terrorismo. Oye, es que sabes qué, es que esto es Plaza Dignidad. Yo entiendo que sea parte del folclore que sea Plaza Dignidad. Pero en la escritura, pero en el papel, eso no es Plaza Dignidad. Eso es Plaza Baquedano. Porque si tú hablas de Plaza Dignidad, le estás dando una connotación política por el estallido social. ¿Tú puedes hablar del estallido social? Sí, evidentemente, sucedió esto, esto, otro. Pero tú no puedes cargarte hacia un sector. No puedes decir, no, lo que pasa es que Carabineros asesinó. No, es que lo que pasa es que la gente llegó y lo destruyó todo. No, tú tienes que ser neutral. Porque el relato turístico trata de eso. El relato turístico trata de cómo tú estás tratando de informar al otro. Por eso hicimos un ensayo en la primera evaluación. Porque tú tienes que informar y tienes que ser objetivo. Yo entiendo que cada uno de ustedes puede tener distintos pensamientos políticos. Entiendo que pueda tener distintas posturas políticas. A lo mejor tú quieres votar por Proboste, tú quieres votar por Artes, tú quieres votar por Kast y tú quieres votar por Boric. Lo entiendo. Pero si tú vas a trabajar con personas o vas a hablar con personas, no puedes imponer tu pensamiento porque eso es proselitismo. Y eso no debe existir, porque puede haber un niño escuchándote. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que, por ejemplo, si yo aquí me instalara y les comenzara a hablar de que ustedes tienen que decir la verdad y que la verdad es que nos asesinaron a todos desde el 18 de octubre, estoy haciendo proselitismo. Y le estoy infectando con mi pensamiento. Y aquí somos todos seres individuales. Tú puedes tener tu postura, tú puedes tener tu verdad, tú puedes tener tu posición e incluso religiosa. Pero yo no soy quien para atentar contra eso. Si tú eres evangélico, si tú eres católico, si tú eres testigo de Jehová, tú eres mormón o eres ateo, un profesor o un guía turístico no tiene por qué cambiarte de tu parecer o decir que mi Dios es mejor que tu Dios. O hacerte ver menos porque crees, y digo, no, es que tú crees en un amigo imaginario porque Dios no existe. No soy quien para hacerlo. Y eso es lo que ustedes también tienen que llevar a cabo el día de mañana, si sigues este camino como guía turístico, de que tú no puedes imponer tu forma de pensar, sino que tienes que narrar los hechos como son. Y sin caer en este sucio juego de cómo se va imponiendo el pensamiento. Entonces, ahí Luis nos dice, es como lo que pasa en algunas calles o lugares. Se puede tener un nombre, pero ahí si las personas que viven ahí se refieren a ese lugar con otro nombre, al final termina siendo más conocido el nombre que le da la gente al lugar. Exactamente, y ahí eso le llamamos patrimonio, porque la gente va haciendo este sector simbólico, lo transforma en patrimonio. Pero tú no puedes imponer tu forma de pensar. Yo no digo que no tengas una postura política. Todos tenemos que tener una postura política. Todos tenemos una opinión. Todos podemos decir y creer algunas cosas. Pero eso no te da derecho para llegar a un grupo de turistas y decir que aquí hay terrorismo. Porque le estás dando una connotación.
Le estás dando un sesgo. Sebastián nos dice, igual nadie tiene la verdad. Opino que igual cada uno le agrega lo que uno cree a lo que la otra persona le había dicho. Muchas veces pasa, porque uno va leyendo algunas cosas y te vas quedando y parece que uno juega el teléfono y le va agregando su cosecha. Pero cuando tú eres profesional, tú tienes que ser objetivo. Tienes que tener un piso objetivo. Y narrar los hechos como son, como tú lo entiendes, pero no desde un sesgo político, no desde un sesgo religioso. Y es tremendo porque todos aquí nos creemos dueños de la verdad. ¿O acaso no vimos el cortometraje 2 más 2 es 5? Y a pesar de que uno pareciera o piensa que esas cosas ya no suceden, claramente sí suceden. Porque cada uno te está tratando de imponer una verdad. Y es importante que ustedes como profesionales vayan entendiendo que sí, efectivamente existe una verdad, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto de entender ese lenguaje de pronto que puede ser incluso ofensivo? Como por ejemplo, si tú eres ateo y decir de que las personas que creen en un amigo imaginario son pencas, o que creen que no van a salir adelante porque en definitiva creen que les va a ayudar Dios. Tú no tienes derecho a hacer eso. Tú no tienes derecho a atentar frente al otro. Y no lo digo porque yo sea una persona religiosa, lo digo porque soy humanista, porque creo en el ser humano. Y creo que el ser humano tiene que saber respetarse, tiene que saber comunicarse. Si no, pregúntenle a esas personas que fueron a quemar las carpas de los extranjeros. Tú puedes tener un odio, puedes tener rabia, puedes estar molesto, pero eso no te da derecho a quemarle las cosas a las personas. Eso no te da derecho a golpear al otro por pensar distinto. Eso no te da derecho a insultar a una persona porque tiene fe en Dios. Y el mundo, lamentablemente, gira así. El mundo gira desde la violencia. Y con esto no me quiero pegar el discurso de la humanidad, sino que les quiero transmitir que entiendan que el día de mañana ustedes van a envolverse y trabajar en un mundo hostil en el cual tienen que saber ser objetivos. Yo sé que muchos de ustedes aquí trabajan. ¿Y acaso no se han dado cuenta cuando algunos colegas, algunos compañeros lo andan pelando? Cuando fueron a hablar con el jefe mal de usted. Cuando andan diciendo que usted no se la pega. Cuando les inventan relaciones. Cuando dicen no, que este llegó ahí porque es amigo del jefe. Porque el mundo gira así. Gira desde la violencia, desde la envidia, desde el ego, como dice la Grecia. Luis nos dice, o sea, volviendo al tema del golpe, es un hecho con documentación que demuestra que Estados Unidos, en el ánimo de la Guerra Fría, intervino y produjo la desestabilización económica del país. Además de incentivar movilizaciones que solo empeoraban la situación y producto de esa crisis inducida. Los militares apoyados por Estados Unidos establecieron un régimen capitalista. Ya. Por ejemplo, eso es como información así como clara porque hay evidencia y todo. Pero ahí sobre el lenguaje, si analizamos, por ejemplo, el texto que nos pone Luis, cuando hablamos, establecieron un régimen capitalista. Dígame qué país no es capitalista en estos minutos en el mundo. Porque China, al ser un país comunista, es capitalista. Rusia, es un país comunista, es capitalista. Cuba, por ejemplo, no es un país capitalista, aunque quisiera hacerlo, pero no puede porque está bloqueado económicamente. Venezuela, que también tiene un bloqueo comercial, pero también son países que en definitiva no tienen mayor desarrollo económico. Entonces, en el discurso, por ejemplo, de establecer un régimen capitalista, tiene una connotación política. Porque en definitiva, el mundo sigue girando bajo capitalismo. Nosotros podemos tener millones de críticas frente al capitalismo. Porque lamentablemente el capitalismo trata de cómo exprimir
al trabajador hasta el máximo y sacar mucho producto y dinero de eso. Pero la mayoría de los países que son subdesarrollados o desarrollados funcionan así. Entonces, ahí se puede generar todo un debate económico sobre la situación. Entonces, el problema del país es quiénes están a cargo. Claro, nosotros podemos tener millones de opiniones frente a Maduro, pero tampoco puede generar el sesgo. Siempre hablar con los hechos, con los objetivos, y siempre tratando de respetar al otro, siempre cuidándose de eso. Y esa es la importancia del relato turístico, esa es la importancia de generar un discurso turístico, porque tú estás tratando y trabajando con personas, y al momento de estar trabajando y estar con este grupo, ya sean que vengan de Francia, España, o Brasil, o Argentina, donde sea que vengan, tú tienes que tener un respeto por ellos. Y el buen discurso turístico se basa en justamente cómo tú haces o hablas sobre un hecho de manera objetiva, y desde esta objetividad de lo que tú estás relatando, estás informando al otro de lo que sucedió o de quién es ese personaje. ¿Seguimos de largo o nos vamos a break? Por mi parte, seguiríamos de largo. ¿De largo? Sí, igual. Ya, y salimos un poquito antes para que vayan a descansar. Me imagino que han tenido un día largo. Luis nos dice: tenemos los recursos para educación gratuita e impulsar la industrialización del país, para refinar los procesos de materias primas de los que disponemos, pero esos pocos que tienen sus intereses puestos en los propios bolsillos. Yo acabo de entrar al turno. Ánimo, Luis. Ahí hay todo una situación a nivel país que ocurre de que pareciera que muchos se enriquecen y nosotros quedamos ahí mirando la cocina, por así decirlo. Pero no solo una situación chilena, es una situación a nivel internacional. El mundo, desde que el tiempo es tiempo, funcionó de una élite, funcionó de unos pocos que tomaban decisiones y el otro finalmente terminaba siendo exprimido. Pónganse a pensar, ¿de dónde vienen las grandes filosofías? Cuando yo hablo de filosofía, ¿cuál es el país que se le viene a la mente? Así como hoy hay un pensador, un gran pensador que filosofó, ¿cuál es el país que se le viene a la mente? Grecia. Grecia, ¿cierto? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede haber una persona tan importante que haya pensado y reflexionado hoy que es importante? Por ejemplo, Sócrates, Sócrates que nos hablaba, solo sé que nada sé, y ni de eso estoy seguro. Platón y el amor de Eros, justamente, y toda esta filosofía de la cueva de Minerva y todo. Y ustedes dirán, ¡ay, qué grandes pensadores, esas personas! Todos esos pensamientos, todos esos, son gracias a la esclavitud. ¿Por qué ustedes dirán, profe, pero cómo gracias a la esclavitud? Porque esos tipos no hacían nada. Esos tipos eran parte de la élite. Y ser parte de la élite era sentarte, mirar el horizonte y decir, el ser humano es importante cómo se desarrolló. ¿Por qué? Porque los esclavos le hacían todo. Entonces la filosofía, en esencia, en Grecia, es gracias a la esclavitud. Porque eso permitía de que estos grandes pensadores que son parte de la élite pudieran reflexionar todo el día sobre cuál es la importancia de la humanidad. Entonces, eso siempre ha existido. Siempre ha habido una élite, siempre ha habido un grupo hegemónico más grande. Yo sé que nos estamos desviando mucho del tema con esto, pero para cerrar, quizás para ir cerrando la idea, entender de que el mundo siempre ha girado así. Siempre hay vencedores, siempre hay más ricos,
y siempre hay más pobres. Y como si algunos han escuchado Jesucristo Superstar, hasta Jesús lo dice, siempre habrá pobres y habrá pobreza, nunca dejarán de luchar. Porque así se traduce. Así gira el mundo. Y desde esa concepción de entender cómo gira, es donde tú tienes que plasmarte como profesional. Entender de como nos dice ahí justamente Luis, pocos se enriquecen y muchos lo ven, y lamentablemente el humano es egoísta y los sistemas de impuestos solo nos dividen, la política, la religión, el deporte, todo nos va a dividir. Todo. Es rico pensar distinto. Es rico que a ti te guste la derecha y a ti te guste la izquierda. Es rico que tú vayas a votar por Castro, vayas a votar por Boric. Es rico debatir ideas. Pero lamentablemente el mundo, el trabajo, la sociedad está en una situación violenta en donde siempre te quieren poner el pie encima. Y eso es lo que ustedes tienen que cambiar. Ustedes son la generación que tiene que cambiar este modelo. Este modelo de entender de que tu verdad no es absoluta, de que 2 más 2 no es 5. Sino que vas a hacer un relato, y un relato que tiene que ser construido desde la objetividad. Un relato que no pueda atentar frente a la creencia del otro. Que insisto, no porque tú seas católico eres mejor que un evangélico, y no porque tú seas ateo eres mejor que un religioso. No, es que lo que pasa es que yo soy agnóstico, entonces yo he leído mucho a Nietzsche. Y Dios mató al hombre. Eso no se trata de eso. Sino trata de que tú puedes tener tu forma de pensar, pero cuando hagas un relato, sé objetivo. No atentes frente al otro. Y aquí dice Luis, nadie piensa en el bien de todos o una mayoría siquiera. Más allá de la religión es la calidad de personas que podemos llegar a ser. Justamente. Reflexionen, piensen. ¿Qué tipo de profesional quieres ser tú? Y nunca es tarde para llegar a ser lo que alguna vez soñaste ser. Nunca es tarde. Si tú algún día viste a algún profesor, viste a alguna persona que admirabas o decías, uy, ¿sabes qué? Me gustaría hacerlo bien, siento que lo hace bien, hazlo. Hazlo bien. Como dice la canción de Sinergia, si usted dice que sabe lo que tiene que hacer, entonces hágalo bien. No sacas nada con llenar tu pared de títulos, porque puedes tener 5, 10 magíster, pero puedes seguir siendo un imbécil. Y eso es lo que ustedes no tienen que ser. Tienen que ser excelentes profesionales. Y para lograr ser excelente profesional, entiendes de que el mundo allá afuera se cae a pedazos, pero tienes que ser objetivo con lo que dices. Porque tienes un respeto por el cliente. Tienes un respeto por tu trabajo, por ser profesional. Porque ser profesional no significa que colguiste tu título ahí. Y, hoy mira, ojo, soy profesional. No. Y desde la primera clase yo les dije, ¿cuántos profesores no parten su clase hablando de su currículum? Yo hice esto, otro. Tengo esto otro. Pero insisto, puedes tener mucho trabajo, mucha experiencia y muchos títulos, pero puedes seguir siendo un imbécil. Entonces, esas situaciones ocurren. Que tu trabajo hable por ti. Y para hablar que tu trabajo hable por ti, entonces hazlo bien. No lo hagas porque hay una placa. Porque, ay, que me van a poner una placa en el trabajo porque hice el mejor guiado. Hice el mejor trabajo. No. Hazlo porque es lo que tienes que hacer y tratas de darle todo de sí. El amor por sí, por hacerlo. Entonces, el relato turístico, si bien, como les insisto, y no es que quiera ser majadero, pero lo que intento explicarles es que la objetividad, el respeto por la profesión, el compromiso, te van a llevar a hacer un buen trabajo, te van a llevar a hacer un buen relato, te van a llevar a ser un buen profesional. E insisto, este discurso no es para que ustedes ya el día de mañana van a trabajar como guía. Sí, perfecto, puedes trabajar como guía, pero llévalo también si es que vas a trabajar en el mundo hotelero.
Porque acaso en el mundo hotelero tú no crees que va a haber algún turista que a lo mejor te va a preguntar alguna indicación. Capacita, entrena, haz un curso de inglés, descarga Duolingo, practica portugués, practica otro idioma. No te duermas en los laureles, como se dice. No te quedes con que, ya, perfecto, me quedo con las clases que hace el profe nomás y ahí está. No te quedes con esta clase. Sí, ve por más. Busca, profundiza. Si eso es. Y como nos dice Luis, profe, yo he trabajado en hoteles mucho tiempo. Y ahí, por ejemplo, Luis puede ver, evidenciar el mundo hotelero. Y dice, y sí me ha tocado dar indicaciones en otro idioma, armar circuitos improvisados. Porque así funciona. Pero tratas de dar lo mejor de ti, tratar de hacer un buen trabajo, tratar de ser un buen profesional. Dicho esto, como introducción a la asignatura, no, dicho todo lo que les he señalado, ustedes dirán, hoy, profe, ¿nos va a dar una tarea? Sí, efectivamente les voy a dar una tarea. Y esa tarea, imagino que ya saben hacia dónde va. Luis dice, y he tenido que conocer la ciudad a pulso para saber dónde es que estoy mandando a la gente. Importante. Bien, Luis. Bien. Porque las personas muchas veces confían en ti, confían en donde los mandas. Y eso habla también como una sociedad. Y eso hace mejores a nosotros como profesionales, justamente. Así que bien, Luis, felicitaciones por eso. Y como les indicaba, dicho todo lo que les he hablado sobre ser profesional, sobre hacerlo bien y todo, ustedes dirán, profe, pero ¿qué actividad nos va a dar? Obviamente van a tener que hacer un relato turístico, ¿ya? ¿Qué les voy a pedir? ¿Ya? ¿Lleva nota, profe? Sí, una nota muy grande. Ya acuerden que nos quedan pocas clases, así que vamos a darle ahí un ¿Cuánto porcentaje. vale? Tengo que subir, tenemos 40, 50, 60, yo creo que va a ser las formativas, yo creo que va a costar como un 30% más o menos. Ya. ¿Ya? Yo ustedes como verán, en el aula virtual he estado subiendo material de lo que es por ver y lo que va a estar, ¿ya? Voy a subir después en la otra sección las clases grabadas y todos, y ahí yo les voy a pedir una actividad y ustedes van a tener una semana para realizarlo, ¿ya? O sea, para el próximo jueves 28 de octubre, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que realizar? Ustedes tienen que realizar un relato turístico, ¿ya? Un relato turístico en el cual ustedes puedan exponer justamente sobre por ejemplo, algún monumento o alguna zona que les gustaría trabajar, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Para ello, ustedes van a tener que grabarse un video, ¿ya? Este video, su relato turístico, tiene que tener, como obviamente todas estas indicaciones, yo después se las voy a subir a esta aula virtual, ahí con la tarea o con la descripción de la tarea. El video, ustedes van a tener que grabarlo y va a tener una duración mínima de 4 minutos. Máximo 7 minutos, ¿ya? Ese es como el rango. Y en este relato turístico, ustedes me van a hablar, supongamos, no, yo les voy a hablar sobre la estatua de Salvador Allende. Ahí vamos a ponerle un poco más de tinte, de objeto. Y cuando ustedes hagan el relato, voy a evaluar lo mismo que les he estado señalando. La objetividad, las características y de qué trata todo lo que ustedes van a señalar, por ejemplo, de algún monumento, de algún edificio, de alguna zona. Junto con esto, también voy a evaluar que el relato turístico que ustedes vayan a realizar no sea así. En la perspectiva de la evaluación auténtica, cuando se conforma un portafolio de evidencias, no solo es importante valorar el producto académico o profesional generado por un autor del mismo, sino que interesa seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas de actuación. Su relato no puede ser leído. ¿Puedes tener apoyo?
Sí, obvio, como cualquier cosa puedes tener apoyo. Pero yo voy a evaluar cómo tú te expresas. Si eres capaz de hilar un discurso sin la necesidad de tener un documento. Así como hoy pudimos hacer un discurso sobre la importancia del terrorismo o del concepto de terrorismo, puedes hacer un discurso tú hilado, coherente, sin leer. Puedes tener un apoyo, claramente va a tener quizás un apoyo, un apunte de ideas, pero no puedes leer, tienes que expresarte. Otra cosa que voy a evaluar es la expresión kinestésica. Si ustedes se enfatizan, se mueven. Este videito que tú te vas a grabar, puedes tener a lo mejor una fotito atrás, no sé, pues voy a hablar sobre la estatua, o voy a hablar sobre el museo, perdón, el edificio Gabriela Mistral. Entonces yo pongo una fotito atrás o la proyecto en la tele y alguien me graba con el celular el videito de o la foto de Gabriela Mistral y comienzo a hablar. Insisto, lo que yo voy a evaluar es cómo ustedes se expresan, voy a evaluar cómo hilan este discurso, si tiene coherencia o cohesión lo que están planteando, lo que están hablando, y justamente voy a bañarme al menos. Ya, vaya nomás. Y si tiene coherencia, si tiene cohesión, si usan un lenguaje adecuado y si son objetivos para relatar la historia. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a requerir también esto? Preparación. Tener una semana para estudiar un hecho, para estudiar un edificio, estudiar en un monumento y puedan hacer su vida. ¿Ya? ¿Se entiende la actividad? Sí, profe, todo claro. ¿Clarito? ¿Alguien tiene alguna duda de esta actividad? ¿Solamente pueden hablarse de monumentos, zonas, y eso? ¿O hay otra? ¿No es lo que está? Bueno, se puede hablar de otras cosas. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, le gustaría hablar? Ejemplo, no sé, a ver, sobre la música, o nada que ver con la cosa, pero Ya. No, no sé, pues, importante que lo aterrices hacia tu profesión. Por ejemplo, si quieres hablar de la música, podrías usar, por ejemplo, el Movistar Arena. Vamos a hablar de Movistar Arena y la importancia cultural en la ciudad debido a los conciertos o a la música. Y comienza a dar las características de me esto. encanta revisar en lo turístico. Exacto, y le haces el relato turístico a eso porque es importante turísticamente o si alguien va a ver eso. ¿Ya? Pero, por ejemplo, no sé, pues no voy a hablar sobre la importancia de Pink Floyd en el mundo del rock psicodélico, porque no está abocado a mi carrera. Importante que el discurso sea abocado hacia la profesión. ¿Se entiende? Sí, excelente. Ya, Gracias. perfecto. Entonces, y Grecia dice, profesor, Génesis tiene problemas de internet por si acaso. Ya, no hay problema, pero importante de que esta misma transmisión que le estoy haciendo puedan también transmitírsela a sus compañeros que no están el día de hoy. ¿Ya? Sí, profe. Y así que yo les voy a subir ese tema al aula virtual. Grecia, te necesito pedir un favor enorme con Dígame, esto. profe. Necesito que si de aquí al sábado no hay nada subido, mándame un correo, porfa, Ya, profe. pero a mi correo personal, al que Ah, tienes, ya. ¿ya? Sí, Escríbeme ahí y dice, ¿sabe qué, profesor? La institución le borró todo. ¿Ya? Para poder ya. conversar y poder hacerlo bien, porque yo me confío, por ejemplo, que este material ustedes lo hayan podido tener la semana pasada y desde que la semana pasada podían haber estado pensando en esto, pero finalmente estamos el mismo día viendo que está el material, porque lo subí hoy día en la mañana, porque no me lo subieron de otro lado. Entonces, para estar clarito, para que la próxima semana puedan tener todo su trabajo. ¿Ya? Entonces Ya, nos profe. vamos con Grecia Reyes, Sebastián González, Karina Díaz, Fabián Garín, Luis Arellano, eh, Krishna Elgueta
Yulisa Jara, Pablo Figueroa, Javier Arteaga, Nicole Marín y Mireya Llerena. Los otros Profe, y la jóvenes. Génesis, ¿Y Génesis? ¿Cuántos Génesis? Oyarzo. Oyarzo. Otra cosa, jóvenes. Yo, entre hoy y mañana, les voy a subir sus calificaciones. Si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, indican, ¿sabes qué? El profesor dijo que si me aparece un 1, es porque no me entregó el trabajo. Si el Ya. estudiante dice, es que yo se lo mandé, se lo entregué, profe, que me mande un correo para yo poder comunicarme con el estudiante y saber qué pasó. ¿Ya? Ya, profe. Perfecto.